¿Qué tal, chicos? Vamos a continuar haciendo más ejemplos de gráficas de funciones racionales, ya que no nos dio tiempo durante el periodo de clases. Vamos a continuar trabajando entonces con funciones racionales, que ya sabemos que son funciones de la forma p de x sobre q de x, donde p de x es un polinomio de grado n y q de x es un polinomio de grado m, donde por supuesto a sub n y b sub m deben ser distintas de 0. Habíamos visto que la diapositiva número 9 es muy importante porque ahí nos permite de manera sencilla ver cuáles son las reglas que debemos de seguir para poder determinar tanto las asíntotas verticales como las asíntotas horizontales. Recordemos, por ejemplo, que las asíntotas verticales van a ocurrir en aquellos casos en los cuales encontremos valores de a tales que q de a sea igual a 0. Por supuesto, estamos suponiendo, como indica acá, que los polinomios p de x y q de x en esta ecuación, en esta definición, no tienen factores comunes. Entonces, por ejemplo, acá, si comenzamos por ahí, vemos que la gráfica de x cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado tiene esta forma. Vamos a seguir la estrategia que habíamos visto hoy en la clase, que era pues venir y tener de antemano la gráfica para comprender mejor lo que estamos haciendo, pero vamos a ir tratando de ir construyendo la gráfica paso a paso a entender cómo es que se formó. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a determinar si existen asíntotas, en este caso verticales. Para eso entonces vamos a ver primero que esta función racional pues no se puede aquí en este caso simplificar, no hay factores comunes, que es la primera condición que tenemos acá. Ahora vamos a determinar si existen valores de a tales que el denominador, que en este caso es 1 menos x al cuadrado, eso sería q de x, sea igual a 0. Entonces, en este caso comenzamos tomando el denominador, que es 1 menos x al cuadrado, lo igualamos a 0 y aquí pues es un despeje muy sencillo. Nos queda que 1 es igual a x al cuadrado o que x es igual a más menos 1. Por lo tanto, tenemos dos asíntotas verticales, uno en x igual menos 1 y otra en x igual 1, que son justamente estas líneas que vemos aquí punteadas. En este caso, x igual 1 y x igual menos 1. Luego, para determinar las asíntotas horizontales, recordemos que aquí habían tres casos. Teníamos, por ejemplo, cuando el grado del polinomio p de x, el grado del numerador, es igual al grado del denominador, del polinomio que está en el denominador. También tenemos el otro caso, que es cuando el grado del polinomio que está en el numerador es menor que el grado del polinomio que está en el denominador. Y el otro caso, cuando el grado del polinomio en el numerador, o sea p de x, es más grande que el grado del denominador, o sea del polinomio que está en el denominador, que es q de x. En este caso nosotros vemos que tanto arriba como abajo tenemos polinomios de grado 2, entonces vamos a aplicar la primera reglita, que dice que si el grado de p de x es igual al grado de q de x, es lo que sucede acá, grado 2 y grado 2, entonces y igual a sub n sobre b sub n, que es el cociente de los primeros coeficientes, se refiere a este coeficiente, a sub n y b sub m, es una asíntota horizontal. Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros vemos que para esta función racional, el coeficiente a sub n, el que acompaña en este caso a x al cuadrado, es igual a 1, y el coeficiente b sub m, que acompaña al x al cuadrado en el denominador, es menos 1. Por lo tanto, entonces hacemos el cociente a sub n sobre b sub m, o sea 1 sobre menos 1, que nos da menos 1, y entonces ya tenemos ahí nuestra asíntota horizontal. Va a ser en este caso la recta y igual menos 1, que es lo que nosotros vemos acá. Es decir, entonces, que hemos comenzado construyendo la gráfica, determinando primero cuáles son, en este caso, las asíntotas verticales y horizontales que tiene esta función racional. Además, aquí vamos a hacer algo que no habíamos hecho en los ejemplos en clase, porque estábamos tratando de no llenar de tanta información, pero ahorita podemos ver esto más despacio. Fíjense que, como pueden ustedes observar acá en la gráfica, podemos ver que la mitad derecha se ve reflejada en la mitad izquierda. Eso tiene que ver, por supuesto, con que esta función tiene una paridad, en este caso una paridad que es par. Vamos a determinar que efectivamente es así de manera analítica. Vamos a comenzar definiendo f de x como x al cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado, y vamos a ver si esta tiene una paridad. Entonces, simplemente recuérdense que para determinar la paridad, lo que tenemos que hacer es venir y sustituir en nuestra función f de x a la x por menos x. Si hacemos esto, en lugar de x
x al cuadrado tendríamos menos x al cuadrado, y aquí en lugar de 1 menos x al cuadrado tendríamos que tener 1 menos x entre paréntesis al cuadrado. Menos x al cuadrado es x al cuadrado, lo mismo que sucede acá. Entonces podemos observar que al sustituir f de menos x en la función original, volvemos a obtener la función que nosotros teníamos inicialmente, o sea que en este caso se cumple que f de menos x y f de x son exactamente iguales, por lo tanto la función es par. Eso significa que nosotros podríamos, por ejemplo, tratar de dibujar nada más la mitad del lado derecho y luego, pues por simple reflexión respecto del eje vertical, nosotros podríamos entonces determinar la gráfica en el lado izquierdo. No lo vamos a hacer así ahorita porque lo que quiero es que terminen de comprender la idea, cómo vamos a hacer los análisis aquí, sobre todo para determinar si las funciones en las asíntotas verticales tienden hacia más infinito o hacia menos infinito. En los siguientes ejemplos ya vamos a ayudarnos más de las simetrías, pero ahorita principalmente por fines de que ustedes vean cómo se hace el análisis para los diferentes casos, así como en este caso, ver qué sucede cuando x tiende a 1 por la derecha, por la izquierda, o cuando x tiende a menos 1 por la derecha, por la izquierda. Lo vamos a hacer así, pero quedamos claros de que podría trabajar solamente a la mitad derecha y luego reflejarla acá, en este caso, pues dado que la función tiene una paridad que es par. Entonces vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a comenzar analizando qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros nos acercamos a x vamos a comenzar analizando qué sucede cuando x tiende a 1 por la derecha. De la gráfica ya de antemano ya sabemos cuál es la respuesta. Nos dice que lo que va a suceder es que la gráfica, en este caso de la función o la función en sí, va a tender hacia menos infinito, pero vamos a tratar de determinar eso de manera analítica. Entonces vamos a comenzar con esta parte analizando aquí qué sucede con la función cuando nos acercamos a valores de x igual a 1 pero por la derecha. Entonces vamos a escribir así: x que tiende a 1 por la derecha, estamos hablando de esta parte. Ya sabemos que si x tiende a 1 por la derecha, eso significa que estamos tomando valores de x que son mayores que 1, pero recordemos que son valores cercanos a 1, porque por ejemplo x igual 2, x igual 3, cumple con la condición de que x es mayor que 1, pero aquí en este análisis que estamos haciendo son valores mayores que 1, pero cerca a 1. Por ejemplo, podríamos pensar en valores numéricos como 1.1, 1.01, 1.001. Todos son valores que son mayores que x igual 1 y están cercanos entonces en este caso a x igual 1. Vamos a tratar en la medida de lo posible de no hacer tablas, porque como platicábamos en clase, no es lo mejor hacer tablas, es mejor hacer el análisis, porque como platicábamos, pues a veces al hacer tablas podemos encontrar errores debido a que, por ejemplo, las calculadoras trabajan solo con cierta precisión. Entonces vamos a tratar de evitar usarlas acá. Entonces, si x tiende a 1 por la derecha, ya sé que x es mayor que 1. De esta desigualdad podemos nosotros escribir ya sea que x menos 1 es mayor que 0, simplemente transponiendo el 1 hacia acá, hacia el lado izquierdo, o si quieren restando 1 de ambos lados, como lo quieran ver. Y la otra posibilidad es, por ejemplo, en este caso, si nosotros transponemos la x hacia acá, al lado derecho, o restamos x del lado derecho, como lo quieran ver, llegamos a esta otra desigualdad, que 1 menos x es menor que 0. Entonces, de hacer que x tiende a 1 por la derecha y pedir entonces por lo tanto que x sea mayor que 1 pero cercano a 1, llegamos a estas dos posibilidades. Ahora vamos a ver cómo nos va a servir eso para poder determinar qué le sucede en este caso a la función, que como vemos va a tender hacia menos infinito. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar con la función como nos la dan, que es x cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado. Vamos a reescribir acá esto como x al cuadrado dividido entre, y el 1 menos x al cuadrado lo vamos a escribir como 1 menos x por 1 más x. Ahora observemos acá que aparecen dos factores, 1 menos x y 1 más x, y el factor 1 menos x es justamente el que tenemos acá como una de las posibilidades de aquí de hacer que x tienda a 1 por la derecha, y me dice que 1 menos x es un número que es menor que 0. Entonces recordemos acá lo siguiente:
Estamos trabajando con números que en este caso son mayores y cercanos a 1. Vamos a tomar como un ejemplo, para que comprendan mejor la idea y no esté tan abstracto, vamos a tomar un valor ejemplito, por ejemplo 1.01. Ese es un valor que cumple con ser mayor que 1 y además con estar cerca de 1. Entonces veamos aquí qué pasaría. Por ejemplo, si yo tomara ese valorcito 1.01, al elevarlo al cuadrado, eso me va a dar un número positivo. De hecho, cualquier número que yo considere acá, independientemente de su valor, como aquí está esto elevado al cuadrado, aquí siempre en el numerador voy a obtener un número positivo. Entonces voy a escribir acá que el numerador siempre va a ser positivo. En el caso del denominador, pues ya sabemos que al considerar valores de x que tienden a 1 por la derecha, 1 menos x es menor que 0. Por ejemplo, tomemos este valor nuevamente, 1.01. Si tomamos 1 y le restamos x, que vale 1.01, pues nos da un valor, en este caso un valor negativo, pero aquí muy importante, es un número pequeñito. Entonces yo ya sé que 1 menos x, de acuerdo a esto, va a ser un número negativo. En el caso de 1 más x, pues le estoy sumando a 1 un número que es cercano a 1, y por lo tanto, pues cuando yo sume 1 con esta x, en este caso por ejemplo 1 con 1.01, pues por supuesto esto va a ser positivo. Esto me dice entonces que en el denominador voy a tener el producto de dos números, uno negativo, otro positivo, por lo tanto el denominador va a ser negativo y el numerador va a ser positivo. Cuando yo haga la división del numerador que es positivo dentro del denominador que es negativo, voy a obtener un número negativo, pero aquí hay una cosa muy importante. Recuérdense que el 1 menos x es un número negativo y es un número muy pequeñito. Entonces ya sabemos que si nosotros agarramos un número finito y lo dividimos en este caso, por ejemplo, dentro de un número muy pequeñito, el resultado va a ser muy grande. En este caso así va a ser porque, por ejemplo, supongamos, tomemos por ejemplo que hagamos la aproximación de x como 1, más o menos. Entonces aquí voy a tener 1 al cuadrado, que es 1, y aquí voy a tener 1 más 1, que va a ser 2. Voy a tener un medio dividido dentro de 0.01 negativo. Eso me va a dar un número muy negativo. Y así va a suceder a medida que nosotros vayamos tomando valores de x más cercanos a 1, siempre este término, esto que está aquí en cuadrado, va a ser un número negativo y chiquitito. Y cuando nosotros hagamos este cálculo acá de x cuadrado sobre 1 más x, eso nos va a dar un número que no es pequeño y lo vamos a estar dividiendo dentro de un número que sí es pequeñito. Y como es un número negativo, entonces el resultado va a ser un número que es muy muy negativo. Entonces esto nos explica esta parte de acá. Nosotros podríamos decir acá, en este caso, que si hacemos que x tienda en este caso a 1 por la derecha, lo que va a suceder con f de x es que tiende en este caso hacia menos infinito. Lo vamos a escribir precisamente acá. Este resultado que tenemos acá nos está diciendo entonces que si x tiende a 1 por la derecha, entonces f de x en este caso va a tender hacia menos infinito. Y entonces ya con eso nosotros ya tenemos esta parte dibujada. Podríamos ver que cerca entonces de x igual 1 por la derecha tenemos esta parte de aquí todavía la vamos a tener pendiente. Vamos a ver cómo vamos a analizar de que efectivamente debe ir de esta manera. Vamos ahora a enfocarnos qué pasa cuando nos estamos cerca, en este caso de x igual 1, pero por la izquierda. Es decir, vamos a ver qué pasa cuando x tiende a 1 por la izquierda. Eso significa que los valores de x que vamos a considerar son valores cercanos y menores que 1. Nuevamente, de esta desigualdad tenemos dos posibilidades, ya sea que x menos 1 sea en este caso menor que 0. Aquí vamos a corregir porque aquí hay un error. Vamos a corregir acá de una vez. Aquí sería que x menos 1 va a ser en este caso menor que 0. En este caso sería una posibilidad pasando este menos 1 aquí a restar, si lo queremos ver así, o restando 1 en ambos lados, cualquiera de las dos formas como lo quieran ver. O la otra posibilidad es que 1 menos x sea mayor que 0. Nuevamente pues ya sabemos que nuestra función x cuadrado partido 1 menos x al cuadrado se puede reescribir de esta manera, y aquí lo que nosotros vemos es de que 1 menos x, de acuerdo a esto, va a ser un número mayor que 0. Entonces estamos hablando de valores de x que son menores a 1 pero cercanos. Entonces ya sé que no voy a trabajar con valores como 0, menos 1, menos 2, que cumplen con ser menores que 1, pero no cumplen con la condición de ser cercanos. Entonces nuevamente,
para que sea fácil para ustedes entender, consideremos un ejemplo sencillo con un valor numérico para que entiendan cómo va la idea. Un valor que es que tiende a 1 por la izquierda, es decir, un valor que sea menor que 1 pero cercano, podría ser por ejemplo 0.99. Entonces vean por ejemplo acá, el x al cuadrado pues nuevamente va a ser un número positivo, estoy elevando al cuadrado un número, entonces siempre voy a obtener un número positivo. El 1 menos x, ya me dicen acá que va a ser mayor que 0, efectivamente, si x vale por ejemplo 0.99, pues yo cuando haga esta resta voy a obtener un número positivo, porque 1 menos 0.99 es positivo, pero importante, muy pequeñito. Por otro lado, 1 más x, pues estoy hablando que a 1 le voy a sumar un número que es muy cercano a 1, menor a 1, pero es un número positivo. Entonces cuando yo sume 1 con el punto 99, por ejemplo, voy a obtener un número positivo. Eso quiere decir entonces que tanto este factor que está aquí entre el cuadrado y el rectángulo, así como este otro factor, ambos son positivos, el numerador es positivo. Entonces cuando yo haga el cociente va a ser un número positivo dividido dentro del denominador, que es también positivo. Y nuevamente, por ejemplo, imagínense si nosotros agarramos 0.99, aproximemos 1, digamos 1 al cuadrado, y aquí tengo 1 más casi 1, digamos 1 para hacer el cálculo así mentalmente. Aquí estamos hablando de un número que es muy cercano, en este caso a un medio, y lo estoy dividiendo dentro de un número muy chiquitito, entonces el resultado va a ser un número muy grandote y positivo. Entonces nosotros vemos que en este caso, si nosotros nos acercamos a 1 por la izquierda, lo que va a suceder es que la función f de x en este caso va a tender hacia valores muy grandotes. Entonces nosotros acá podríamos decir que si x tiende en este caso a 1 por la izquierda, entonces f de x en nuestro caso va a tender hacia más infinito. Acá. Entonces nosotros podemos venir y dibujar esta parte que tenemos acá para valores cercanos, pero todavía no sabemos qué pasa por acá, así como todavía no sabemos qué pasa por acá. Lo que sí sabemos, por supuesto, de que y igual menos 1 pues va a ser una asíntota horizontal. Como les decía, podríamos ahorita tratar de determinar qué sucede acá y qué sucede acá, y luego dibujar por simetría, dado que la función es par, la parte de la izquierda. Pero como ahorita lo que quiero es ilustrarles, que vean cómo se analizarían los casos. En este caso, si me acerco a menos 1 por la derecha o menos 1 por la izquierda, vamos a obviar esa parte, por lo menos en este ejemplo, y vamos a suponer que no vamos a analizarlo con estas ideas de límites que tenemos acá. Entonces ya sabemos que en este caso la otra asíntota está en x igual menos 1. Entonces vamos a ver qué sucede cuando nos acercamos a menos 1 por la derecha y a menos 1 por la izquierda. Ya sabemos que deberíamos obtener un comportamiento semejante, en este caso aquí para arriba, como sucede acá, y en este caso para abajo, así como sucede acá, dado que, como dijimos, la función en este caso es una función par, que fue lo que demostramos acá. Entonces vamos a hacer el análisis y lo hacemos de la siguiente manera. Quiero acercarme o quiero ver qué sucede con la función f de x si nos acercamos a menos 1 por la derecha. Es esto que está aquí color como naranja, creo yo. Entonces estoy analizando qué pasa por esta región. Entonces ya sé, si x tiende a menos 1 por la derecha, quiere decir que estoy considerando valores de x que son mayores que menos 1. Nuevamente de aquí tengo dos posibilidades, ya sea decir que x más 1 es mayor que 0 o que menos 1 menos x es menor que 0. Nuevamente ya sabemos que esta función la puedo escribir como 1 menos x y 1 más x multiplicándose en el denominador y en el numerador x al cuadrado. Vean que, por ejemplo, cuando hacíamos que x tendiera a 1 por la derecha, lo que nos servía a nosotros en nuestro análisis era el 1 menos x, acá. Ahora que x tiende a menos 1 por la derecha, el que nos va a servir va a ser x más 1. Porque es el término que aparece acá. O sea, aquí nos interesa 1 más x, o era el que nos servía, mientras que acá nos servía 1 menos x. Entonces aquí nuevamente, para fines de que ustedes entiendan la idea, consideremos un ejemplo de un posible valor de x que sea que cumpla con esta condición, que tienda a menos 1 por la derecha y que por supuesto pues sea un valor cercano a menos 1. Entonces, por ejemplo, un valor que sea cercano a menos 1 por la derecha podría ser menos 0.99.
.99. Aquí dice que x más 1 debe ser mayor que 0, y eso es efectivamente lo que pasa si yo considero ese valor. Si yo agarro x igual a menos .99 y le sumo 1, eso me va a dar .01, es un número pequeñito y positivo tal como indica acá. Ahora, en esta parte de acá, vean que si yo agarro menos .99, por ejemplo, como es un número negativo y aquí delante de esta x hay un número negativo, entonces quiere decir que este menos .99, al meterlo acá, como es negativo, el menos x va a ser menos .99, o sea, más .99. Le voy a sumar un 1 y eso me dará un número positivo. Entonces en el denominador yo tengo que ese factor es positivo, que este factor es positivo, y este factor, pues aunque la x sea negativa, como está elevada al cuadrado, va a ser positivo. Entonces tengo positivo dividido dentro del producto de positivos, esto me da un número positivo. Pero por ejemplo, si nosotros venimos acá, digamos que la x fuera, como es muy cercana a menos 1, este factor, este término x al cuadrado va a ser muy cercano a 1, y acá este factor, vean acá por ejemplo, nos va a dar que es casi 2, porque sería 1 menos .99, eso nos va a dar 1 más .99, casi 2. Entonces tengo aquí dos números, acá 1 y 2, más o menos muy cercanos a ese valor, y los estoy dividiendo entre un número muy pequeñito. Entonces me va a dar un número muy grandote. Entonces lo que va a pasar, tal como estamos viendo acá, es de que cuando nosotros nos acerquemos en este caso a menos 1 por la derecha, lo que vamos a obtener es este comportamiento. Cada vez la función va a tomar valores más grandes. Entonces nosotros podríamos decir en este caso, acá para esta mitad del lado izquierdo, que si x en este caso tiende a menos 1 por la derecha, pues f de x va a tender a más infinito. ¿Qué es lo que esperábamos? Porque como dijimos, dado que la función es par, esperamos que ese sea el comportamiento acá. Pero como les repito, lo estoy haciendo de esta manera para que podamos jugar un poquito con estas cuestiones y podamos ver cómo se trata las aproximaciones de x, tanto por la izquierda como por la derecha, para valores de x o de asíntotas verticales, ya sea con x positivas o x negativas. Luego nos hace falta ver qué sucede en esta parte cuando nos acercamos a menos 1 por la izquierda. Ya sabemos que lo que esperamos, dado que la función es par, que suceda lo mismo que está pasando acá, que nos vayamos hacia menos infinito, pero vamos a obtenerlo de manera analítica. Si x tiende a menos 1 por la izquierda, que es lo que está pasando acá, significa entonces que estamos considerando valores de x que son menores que menos 1, pero cercanos. Ya sabemos que de acá podemos sacar dos desigualdades equivalentes, ya sea que x más 1 es menor que 0 o que menos 1 menos x es mayor que 0. Ya vimos del análisis anterior que lo que nos interesa es acá, en este caso, el factor x más 1 menor que 0, que es el que aparece acá. Entonces, nuevamente, no es necesario que tomemos valores numéricos, pero otra vez, con el fin de que entiendan, vamos a agarrar un valor que cumple con ser cercano a menos 1 y menor. En este caso, si agarramos un numerito por acá, por ejemplo, podríamos tomar menos 1.01. Entonces, ya sabemos de antemano que x más 1 debe ser un número negativo, y aquí lo podemos verificar fácilmente. Si x es menos 1.01, entonces tengo 1 más menos 1.01, o 1 menos 0.01, eso me va a dar menos 0.01, es negativo tal como indica acá. Ahora en este caso acá, como x es negativa, menos 1.01 en este caso, el signo menos que está acá vuelve a ser una cantidad positiva y le voy a sumar 1, o sea, sin necesidad de hacer ninguna suma, yo ya sé, si esta x es negativa, con este signo menos se vuelve positivo, le voy a sumar un 1 y debe ser positivo, me da una cantidad positiva. Si agarro este valorcito solo para verificar, pues sí, en este caso tengo que es 1 menos 1.01, o sea 1 más 1.01, eso me da 2.01. Entonces ya sé que el denominador en este caso tiene un factor positivo, que es el 1 menos x, y un factor negativo, que es el 1 más x, cuando nosotros tomamos valores de x que son menores y cercanos a menos 1. El numerador, nuevamente, como está aquí elevado al cuadrado, pues no importa que la x sea menos 1.01, al elevarlo al cuadrado me da positivo. Entonces estamos hablando que estamos teniendo en este caso en el numerador
una cantidad positiva, y en el denominador una positiva y otra negativa, de tal manera que su producto es negativo. Entonces tengo positivo entre negativo, me da negativo, y nuevamente este factor es un número que es muy pequeñito, entonces este cociente va a ser muy grandote en valor absoluto, pero negativo. Entonces ya vemos acá que tenemos esta parte del comportamiento. Entonces acá nosotros podemos decir en este caso que si la x tiende a menos 1 por la izquierda, entonces tal como vemos aquí en esta parte, f de x tiende a menos infinito, que como dijimos no es de sorprender por el hecho de que es una función par, y entonces lo que sucede aquí en el lado derecho debe ocurrir en el lado izquierdo. También por otro lado podemos nosotros determinar en qué puntos corta en este caso la gráfica al eje vertical. Simplemente lo que tenemos que hacer es ya sea evaluar en x igual 0, o también lo que podemos hacer es buscar dónde están las raíces. De cualquiera de las dos formas nosotros vamos a encontrar que si hacemos que x al cuadrado sea 1 menos x al cuadrado igual a 0, eso significa que la x debe ser igual a 0. O si evaluamos x igual 0, acá nos queda 0 al cuadrado dividido dentro de 1 menos 0 al cuadrado, nos da 0. En cualquiera de los dos casos llegamos a la misma conclusión. El punto x0 y y0 pertenece a la gráfica de la función. Estamos hablando de el origen aquí en esta parte. Entonces aquí ya tenemos otro puntito para poder nosotros ir guiándonos en cómo es que va a quedar la gráfica. Ahora bien, vamos a continuar aquí un poco aquí en esta parte. Platicábamos en clase que a veces las gráficas de las funciones pueden atravesar asíntotas horizontales, no verticales. Las verticales, como platicábamos, no es posible, porque si la gráfica cortara, si pasara a través de una asíntota vertical, eso significaría entonces que para ese valor de x, por ejemplo de x igual 1, tendríamos un valor determinado de f de x, pero eso estaría contrario a lo que está pasando, que por ejemplo aquí en este caso x igual 1 no está definida. Pero las asíntotas, en este caso las asíntotas horizontales, sí puede darse la posibilidad de que ocurra, que atraviese. Entonces vamos a investigar esa posibilidad. Si ocurriera eso, significaría entonces que la gráfica, en este caso de x cuadrado dividido dentro de 1 menos x al cuadrado, si la atravesara, deberíamos encontrar un valor de x. Entonces vamos a investigar. Aquí de la gráfica vemos que no lo atraviesa, o sea, esta de aquí no lo atraviesa, ni esta de acá, ni mucho menos de esta, pero como estamos suponiendo que nosotros no tenemos la gráfica, vamos a investigar qué pasaría si la atravesaría o no. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es agarrar la función x cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado y ver qué sucede si la atraviesa. Para hacer eso lo que tenemos que hacer es igualar esta ecuación a y igual menos 1, que es la asíntota. Si hacemos esto, nos quedaría en este caso que x cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado es igual a menos 1. Esto nos queda que es equivalente a x cuadrado igual menos 1 por 1 menos x al cuadrado. Si efectuamos aquí este producto, este menos 1 por 1 me da un menos 1, y un menos por un menos me da más x al cuadrado. Cancelamos los factores x al cuadrado y llegamos a una contradicción de que 0 es igual a menos 1, que ya sabemos que eso lo interpretamos en este caso diciendo pues que no lo va a atravesar la gráfica. Entonces eso ya nos da la pauta para saber que, por ejemplo, aquí digamos esta gráfica, por ejemplo, no va a bajar y va a pasar por acá, no se puede. Okay. También eso nos da la pauta de, por ejemplo, este pedazo de gráfica que va acá no va, por ejemplo, a venir y subir y luego bajar. No pasa nada de eso, no hay ningún tipo de intersección. Entonces ya con eso nosotros podríamos entonces venir y completar la gráfica, porque nosotros ya habíamos visto anteriormente, ya teníamos nosotros esta parte de la gráfica acá. Uy, lo vamos a hacer mejor porque está muy fea. Digamos, teníamos esta parte de la gráfica, este comportamiento ya lo teníamos, al igual que este comportamiento de acá. Ya habíamos determinado que el punto 00 pertenece a la solución. También ya habíamos determinado anteriormente que teníamos esta parte de acá y esta parte de acá. Y ahora que ya vimos que la asíntota no es atravesada, nosotros podríamos completar acá escribiendo o dibujando esta parte de acá, y por simetría esta parte de acá. Entonces ya con eso nosotros, bueno, y en esta parte de acá por supuesto bajamos
acá, bajamos acá, y ya tendríamos en este caso construida la gráfica de la función x al cuadrado igual, x al cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado, haciendo todo este análisis. Como les decía, en realidad hubiera bastado con que trabajáramos la mitad derecha y luego simplemente, dado que la función es par, reflejarla y ya con eso completar la gráfica completa de esta función que nos están pidiendo. Vamos a trabajar ahora un segundo ejemplo. En este caso es f de x igual a x dividido dentro de 1 más x al cuadrado. Vamos a comenzar primero investigando cuál es la paridad de la función. Acá de la gráfica esto nos sugiere que debe tener una paridad impar. Vamos a verlo analíticamente y luego vamos a recordar un archivo GeoGebra que ya habíamos visto para entender qué significa geométricamente que una función tenga paridad impar. Entonces comenzamos con la función f de x igual a x dividido dentro de 1 más x al cuadrado. Vamos a sustituir la x por menos x para ver qué sucede, cómo se comporta f de menos x, y en este caso cambio x por menos x, me queda aquí en el numerador menos x, me queda 1 más, y en lugar de x al cuadrado sería menos x elevado al cuadrado. El menos x al cuadrado se convierte en x al cuadrado más 1, y el menos x podemos sacar este signo menos y vemos que aquí nos queda x dividido dentro de 1 más x al cuadrado. Pero eso es justamente f de x, entonces solamente que con una diferencia de un signo, o sea que obtenemos que f de menos x es igual al negativo de f de x. Recordemos que eso lo que significa es que la función f de x es una función impar. Recordemos, por ejemplo, este archivo GeoGebra que habíamos visto. Aquí tenemos una función que es impar, que cumple precisamente con la condición que f de menos x es igual al negativo de f de x. Por ejemplo, si agarro este puntito que tiene como coordenadas .74 y .41, el puntito que tiene coordenada x negativa, que sería menos .74, dado que aquí es .74, le corresponde una y que es menos .41. Entonces se cumple que f de menos x es el negativo de f de x, es decir, f de menos .74 es menos .41. Aquí decimos que hay una simetría respecto del origen, que recuérdense que eso lo que significa es que si yo agarro la gráfica y la roto 180 grados, como estamos viendo acá, la gráfica vuelve a quedar exactamente igual. Eso es lo que significa, como discutimos en clase, que una función tenga una simetría respecto del origen, que es una consecuencia precisamente de que la función sea impar. Entonces, por ejemplo, si vemos acá, en este caso, si nosotros rotáramos esta figura, esta gráfica, la rotáramos respecto del origen 180 grados, esta parte que está acá pasaría a quedar aquí, y esta parte que está acá quedaría acá, justamente como acabamos de ver ahorita. Eso es lo que debe ser por ser una función impar. Eso significa entonces que nosotros podríamos nada más investigar cómo se comporta esta parte de acá, en la parte positiva, por ejemplo, y luego para completar la gráfica solamente imaginarnos cómo quedaría la gráfica si la rotáramos 180 grados. Entonces veamos aquí nuevamente nuestros datos de la diapositiva 9, que como dijimos son muy importantes. Primero, pues vamos a determinar si hay asíntotas verticales. Recordemos que para eso debemos de tener que p de x y q de x no deben de tener factores comunes. En este caso estamos hablando de x y 1 más x al cuadrado. Aquí no hay factores comunes. Entonces tenemos que determinar si existe valores x en el denominador que lo hagan 0. En este caso estamos hablando de que estamos buscando valores x reales, tales que 1 más x al cuadrado sea igual a 0. Entonces agarramos 1 más x al cuadrado igual a 0. Esto nos queda que x al cuadrado es igual a menos 1, o como ya sabemos, dado que ya vimos complejos, que x es igual a más menos y. ¿Qué significa esto? Pues que no hay asíntotas verticales en los reales, porque los únicos valores de x que cumplen con esta ecuación pues son números complejos, pero como estamos trabajando en variable real, entonces no hay asíntotas verticales. De hecho, como vemos aquí, haciendo aquí trampa de que ya tenemos la gráfica nosotros aquí hecha, pues vemos que efectivamente aquí no hay por ningún lado asíntotas verticales, pero viene precisamente de este hecho. Ahora, por otro lado, recordemos acá que tenemos para la determinación de las asíntotas horizontales estas tres condiciones. Aquí en este caso estamos hablando de que el
el polinomio en el numerador tiene grado 1 y el polinomio en el denominador tiene grado 2. Entonces estamos en este caso, ¿ves? El grado de p de x es menor que el grado de q de x. Recuérdense, p de x es el numerador, q de x es el denominador. Entonces el grado de p de x es menor que el del denominador. Eso es lo que pasa acá. El grado del numerador, que es p de x, es 1, es x a la 1, y el grado del denominador es 2, porque tenemos aquí una función cuadrática. Entonces esto nos dice que si el grado de p de x es menor que el grado de q de x, entonces y igual 0 es una asíntota horizontal, y efectivamente eso es lo que vemos acá. Tenemos una asíntota horizontal. Esto aquí se va a ir aproximando cada vez más a 0, y lo mismo va a suceder acá. Sin embargo, aquí, como vemos, conforme nos vayamos nosotros tomando valores de x cada vez más grandotes, los valores de f de x acá van a ser cada vez más pequeños, pero positivos. Acá nosotros podríamos ver también, por supuesto, si la gráfica de esta función va a atravesar en este caso a la asíntota y igual 0. Para hacer eso, pues simplemente agarramos la función que es x sobre 1 más x al cuadrado, la igualamos con la asíntota, en este caso y igual 0, y efectivamente aquí encontramos que x igual 0 es el punto donde la atraviesa. Lo podríamos ver así, o simplemente diciendo, bueno, vamos a ver cuánto vale la función cuando x vale 0. De todas formas, en cualquiera de los dos casos llegamos a la misma conclusión de que x igual 0 es una raíz de la función, y que por lo tanto el punto 0,0 es el único punto donde la gráfica va a atravesar a la función, entonces en este caso al eje horizontal. Entonces nosotros ahorita, por el momento, sabemos que tenemos este punto, el 0, 0, y sabemos que aquí la recta y igual 0, o sea, el eje x, va a ser una asíntota. Ya sabemos que la gráfica no va a atravesar. Ahora lo que tenemos que determinar es si la gráfica pues va así, tal como nosotros ya sabemos, o podría ser que la gráfica, por ejemplo, viniera por aquí abajo y se acercara a 0 por acá. Eso es lo que vamos a determinar. Entonces vamos a ver qué sucede con x o con f de x cuando x se hace muy grande, para poder determinar entonces si la gráfica va así tal como la vemos acá, o si podría ir por acá. Entonces vamos a investigar qué pasa si x tiende a infinito. Vamos a comenzar con nuestra función x sobre 1 más x al cuadrado, y lo que vamos a hacer es de que vamos a dejar el numerador como una constante. En este caso, para lograr eso, voy a multiplicar por 1 sobre x arriba y abajo. Ya sabemos que esto es un 1, y entonces al hacer eso nos queda x por 1 sobre x, nos queda nada más 1. 1 por 1 sobre x nos queda 1 sobre x, y x cuadrado por 1 sobre x nos queda x. Y aquí podemos ver, si x es muy grande, positivo, por ejemplo 1 sobre 1000, 1 sobre 1.000.000, etcétera, ya sabemos que 1 sobre x va a tender a 0. Entonces, si x es muy grande, esta fracción se va a tender a 0. Pero también esta x de acá va a quedar siendo un número muy grande, 1 dentro de un número muy grande. Entonces tenemos tanto arriba como abajo números que son tanto arriba y abajo positivo y positivo. Pero en el caso de aquí, cuando nosotros tomamos este 1 sobre x, que va tendiendo a 0, y lo despreciamos, si nosotros imaginamos que no existe ahorita acá, me queda 1 sobre x, pero como la x decíamos que también está siendo muy grande, el 1 sobre x va tendiendo a 0, pero siempre lo hace a través de valores que son positivos. Por ejemplo, si yo agarrara x igual a 1.000.000, me queda 1 sobre 1.000.000, que es 10 a la menos 6, más 1.000.000, pues prácticamente me queda pues casi que 1.000.000. Agarro 1 sobre 1.000.000, eso es 10 a la menos 6, positivo. Entonces eso significa, en otras palabras, que lo que está pasando acá, en este caso, es de que a medida que nosotros nos vamos tomando valores cada vez más grandes, positivos, los valores de y son pequeñitos, pero siempre positivos. Eso ya me dice entonces de que además de este punto, yo ya sé que aquí la gráfica se va a comportar de esta manera, así. Entonces, con la información que tenemos acá, que acabamos de sacar acá, podríamos dibujar este pedazo aquí de gráfica. Tenemos este punto que sabemos que es donde corta, y entonces ya podríamos nosotros completar acá simplemente dibujando una subida y una bajada. Tiene que haber necesariamente una subida y una bajada. Podría ser que hubiera más, por ejemplo, que subiera, bajara, subiera y bajara, no sé, no sabemos. Eso lo vamos a poder determinar en cálculo 1, donde ahí vamos a demostrar que en este caso
pues solamente existe una recta horizontal acá en el valor de la x positiva y una recta horizontal acá, y bueno, con un poco más de análisis vamos a determinar que aquí pues la función tiene un máximo y aquí un mínimo, pero por el momento con la información que tenemos con esto pues podríamos hacer un esbozo donde colocamos este punto y nosotros colocamos una gráfica que sube y que baja. Aquí por supuesto, como la gráfica está hecha por computadora, pues aquí me dice exactamente dónde está alcanzando ese valor máximo. Nosotros lo que podemos hacer sin necesidad de colocar escalas, simplemente dibujando el eje horizontal, pues es venir, subir y bajar, y luego pues ya no hay necesidad que analicemos esta parte. Ahora vamos a empezar a hacer uso de las paridades, dado que esta función es impar. Ya sé que vengo, dibujo como yo pueda aquí esta parte, y luego trato de imaginarme cómo quedaría al rotarla respecto del origen 180 grados para dibujar esto. Entonces ya con eso ya tenemos la gráfica de y igual x sobre 1 más x al cuadrado. Como decíamos, recordemos que aquí en este curso estamos dibujando solamente esbozos, no podemos dibujar una gráfica con la precisión que tiene acá, indicando valores en 2, en 4 y que el máximo opera por acá. O sea, tenemos que imaginarnos que no existe este 2, este 4, y que nosotros simplemente pasamos acá, subimos, bajamos y luego unimos con esta parte para ya tener un esbozo, y luego rotamos 180 grados, dado que la función es impar, para ya tener un esbozo de la gráfica. Vamos a hacer ahora la gráfica de esta función racional, menos 2x cuadrado más 8 dividido dentro de x menos 1 al cuadrado. Si vemos aquí la gráfica que ya está construida, podemos darnos cuenta inmediatamente que no es par, o sea, el eje y no es un eje de simetría, o sea, la mitad derecha, que este pedazo de curva que está acá y este pedazo que está aquí no se ve reflejado aquí en este lado, y tampoco por supuesto si rotamos por ejemplo la mitad derecha y rotamos la gráfica, o la gráfica completa la rotamos 180 grados, no nos va a quedar exactamente la misma gráfica, y todo lo que está apuntando para arriba va a quedar apuntando para abajo. Eso significa que la función no tiene paridad, pero por supuesto eso lo vamos a determinar analíticamente de la misma manera que hemos hecho anteriormente. Comenzamos con f de x, en este caso menos 2x cuadrado más 8 sobre x menos 1 al cuadrado. Vamos a investigar qué sucede con f de menos x, entonces cambiamos x por menos x, aquí nos quedaría menos 2, copiamos el x al cuadrado ahora sería menos x al cuadrado más 8, y aquí en lugar de x menos 1 colocaríamos menos x menos 1 al cuadrado. Aquí el menos x al cuadrado nos da x al cuadrado multiplicado por el menos 2, y aquí tenemos el más 8. Aquí, por lo menos en principio, en el numerador, pues todo quedó igual. La diferencia ocurre aquí en el denominador. Menos x menos 1 al cuadrado, puedo factorizar un signo menos, un menos 1, y me queda menos 1 por x más 1, todo esto elevado al cuadrado. Pero menos 1 al cuadrado es 1, y entonces me queda x más 1 elevado al cuadrado. Aquí me faltó el cuadrado, entonces se lo voy a colocar de una vez acá. Bueno, entonces pueden observar, si comparamos, aquí tengo menos 2x cuadrado más 8, tengo lo mismo en el numerador, pero el denominador es diferente. Aquí tengo x menos 1 al cuadrado, mientras que aquí es x más 1 al cuadrado. Entonces esto que acabo de obtener ni es igual a f de x, ni tampoco es el negativo de f de x. Eso significa entonces que f de x no tiene paridad definida, y por lo tanto aquí sí vamos a tener que hacer todo el análisis completo. No vamos a poder trabajar solamente la mitad derecha y reflejarlo o rotarlo, porque la función no tiene paridad definida. Entonces recordemos que en este caso estamos analizando la función f de x igual a menos 2x cuadrado más 8 sobre x menos 1 al cuadrado. Entonces aquí la tenemos, menos 2x cuadrado más 8 sobre x menos 1 al cuadrado. Volvemos nuevamente a nuestra diapositiva 9, y entonces empezamos a ver acá. Primero pues ya vemos que tanto el numerador como el denominador no tienen factores comunes. Entonces vamos a buscar las asíntotas verticales. Ya de la gráfica, ya de antemano sabemos que tenemos una asíntota vertical acá, justamente en x igual a 1. Aquí cada división es de una unidad, tanto horizontal como vertical. Pero eso lo vamos a obtener analíticamente, simplemente tomando el denominador, que es x menos 1 al cuadrado, lo igualamos a 0, y de aquí obtenemos que x es igual a 1. Ya sabemos que esta es una raíz de multiplicidad 2 por el teorema fundamental del álgebra. Entonces tengo una asíntota en x igual a 1. Entonces puedo comenzar
mi dibujo, viniendo y dibujando una asíntota vertical, que ya sé que eso me va a servir para luego tener que investigar qué pasa cuando x tiende a 1 por la derecha y cuando x tiende a 1 por la izquierda. Entonces comenzamos por acá. Luego vemos qué sucede con las asíntotas horizontales. Aquí en este caso, si desarrollamos este x menos 1 al cuadrado, por supuesto nos va a quedar x cuadrado menos 2x más 1 y arriba menos 2x cuadrado más 8. Aquí estamos en el caso donde tanto el p de x, que es el numerador, como q de x, que es el denominador, tienen el mismo grado. Entonces estamos en este caso, los grados de p de x y q de x son iguales, entonces a sub n sobre b sub m resulta ser una asíntota. Recuérdense que a sub n es el coeficiente del término principal en el numerador y b sub n el coeficiente del término principal en el denominador. Entonces en el numerador es menos 2 y en el denominador es 1, entonces tendríamos que hacer menos 1 sobre 1 y eso me da menos 2. La recta y igual menos 2 es una asíntota horizontal, que de hecho es lo que tenemos acá. O sea que vean que nosotros podemos comenzar nuestros dibujos investigando dónde están las asíntotas verticales y horizontales. Eso nos van a servir de guía. Ahora ya sé que lo que tengo que investigar es cómo se comporta la función cuando x tiende, en este caso por ejemplo, a 1 por la derecha. Entonces volvemos a repetir, si x tiende a 1 por la derecha, significa que estamos tomando valores de x que son mayores que 1 pero cercanos. De aquí ya sabemos que hay dos posibilidades de desigualdades, ya sea decir que x menos 1 es mayor que 0 o que 1 menos x, en este caso, es menor que 0. Entonces, si nosotros tomamos la función menos 2x cuadrado más 8 sobre x menos 1 al cuadrado, pues vemos inmediatamente que lo que nos va a servir acá es el x menos 1. Entonces el x menos 1 va a ser un número positivo y como está elevado al cuadrado, sigue siendo positivo. Nuevamente, tomemos un valorcito de x ahí solo para tener una idea. Por ejemplo, tomemos x igual a 1.1. Cumple con la condición de ser mayor que 1 y cercano a 1. Por supuesto, aquí voy a tener 1.1 menos 1. Eso me va a dar 0.1, que elevado al cuadrado pues me va a dar todavía un número más pequeño. Este 0.1, que es un décimo, elevado al cuadrado es un centésimo. Entonces el denominador es muy pequeñito. Ahora, supongamos, por ejemplo, que consideremos así, para tener una idea muy general, supongamos que nos olvidamos por un momento que el denominador no puede tomar el valor de 1, solamente pensemos más o menos qué le sucede al numerador. Si estamos tomando valores muy cercanos a 1, supongamos 1, por ejemplo, el numerador nos quedaría menos 2 por 1 al cuadrado, que es menos 2 más 8, 6. Por supuesto no podemos tomar 1 por el denominador, pero eso ya nos dice que más o menos el numerador va a estar tomando valores que son más o menos alrededor de 6, por ahí. Entonces estoy agarrando 6 dentro de un número muy pequeñito y positivo. ¿Qué sucede? Que me va a caer un número muy grandote. Por eso yo digo que cuando x tiende a 1 por la derecha, f de x tiende a infinito. Entonces yo sé que en esta parte yo puedo trazar un pedazo de curva como esta, diciendo que entonces que cuando me acerque a 1 por la derecha, la función va tendiendo hacia valores que son cada vez más grandotes. Ahora, también podemos investigar en este caso lo siguiente. Fíjense que aquí en la gráfica nosotros vemos que aquí la curva atraviesa a la asíntota horizontal, era lo que habíamos platicado. Sí se puede atravesar la asíntota horizontal, las verticales no. Por supuesto, como nosotros no sabemos de antemano si eso va a ocurrir o no, lo vamos a verificar, y eso lo hacemos entonces vamos a tomar la función menos 2x cuadrado más 8 sobre x menos 1 al cuadrado y vamos a investigar si la atraviesa. Entonces vamos a agarrar esa función y la vamos a igualar en este caso a y igual menos 2. Recuérdense que ese fue el procedimiento que nosotros seguimos, por ejemplo, en este caso, acá. Déjenme ver si fue en este caso. Ese fue el procedimiento que seguimos acá. Por ejemplo, nosotros estábamos investigando si esta función x cuadrado sobre 1 menos x al cuadrado atravesaba la asíntota horizontal. Entonces igualamos la función, en este caso a menos 1, que era la asíntota horizontal, y llegamos a que no la atravesaba. Entonces aquí vamos a investigar lo mismo. Vamos a tomar entonces en nuestro caso la función que es menos 2x cuadrado más 8 sobre x menos 1 al cuadrado, la vamos a igualar a menos 2. Aquí esto es hay que elevar esto al cuadrado y luego dejar al final una función cuadrática. Eso se los dejo a ustedes como tareita, es muy sencillo, y vamos a encontrar que el valor de x que satisface esta ecuación es 2.5, es precisamente
este valor que tenemos acá. Recuérdense que cada unidad aquí, cada unidad de esto es, o cada división es de una unidad. Entonces aquí está x igual 1, x igual 2. Entonces vemos que 2.5 está más o menos por acá. Y este es el punto donde atraviesa. Y es el único punto. No hay otro punto más donde atraviese la gráfica. Y es a la asíntota horizontal. Es justamente lo que estamos viendo también en el lado izquierdo. Entonces ya sé que esto me está diciendo que sí se atraviesa en este punto, en el 2.5, menos 2. Esta es parte de la gráfica. Entonces esto ya me permite a mí terminar de concluir de hacer la gráfica por lo menos en el lado derecho, porque yo ya vengo sabiendo que pasa por 2.5 y que no vuelve a pasar para arriba y que aquí no pasa nada más. Entonces necesariamente la gráfica tiene que venir acá, tiene que bajar, pasar por este punto, y como y igual menos 2 es una asíntota horizontal, entonces tenemos que continuar la gráfica y continuarla así y seguirla así. No la puedo subir y bajar, porque si la subiera y la bajara para que se acercara a la asíntota, significaría que tendría que haber por lo menos otro punto de intersección, pero no lo hay. Entonces tiene que bajar por acá y luego tiene que empezar a subir e ir acercándose cada vez más hacia la asíntota horizontal. Ya con eso yo ya puedo graficar aquí esta parte. Claro, eso también lo podríamos verificar nosotros fácilmente viendo qué sucede si x tiende a infinito. Esto no es necesario que lo hagan, esto solo es una verificación y nuevamente como un ejercicio para que veamos qué tendríamos que hacer en otras situaciones donde no tuviéramos una condición como esa que nos permitiría fácilmente deducir qué pasa. Investiguemos qué pasa si x tiende a infinito. Entonces f de x es menos 2x al cuadrado más 8 sobre x cuadrado menos 2x más 1. Este es el desarrollo de x menos 1 al cuadrado. Vamos a dividir dentro de x al cuadrado para que aquí arriba desaparezca esta variable, y entonces al hacer menos 2x al cuadrado por 1 sobre x al cuadrado queda nada más menos 2, 8 por 1 sobre x al cuadrado queda 8 sobre x al cuadrado, y aquí 1 sobre x al cuadrado por x cuadrado me da 1, menos 2x por 1 sobre x al cuadrado nos queda menos 2 sobre x, y 1 sobre x al cuadrado o 1 por 1 sobre x al cuadrado queda esto. Si hacemos que x sea muy grandote, el 8 sobre x al cuadrado se nos va a 0. El 2 sobre x se nos va a 0 y el 1 sobre x al cuadrado se va a 0. Entonces efectivamente cuando son valores muy grandotes, f de x tiende al valor menos 2 sobre 1, que es menos 2, que es justamente la asíntota. Eso ya lo sabíamos de antemano. Entonces como les decía, no es necesario que hagan esto, simplemente ustedes con que ya saben que hay un punto de intersección acá entre la gráfica de la función y la asíntota, ya pueden ustedes simplemente decir, ok, esto va a bajar, va a pasar por acá. Este punto y este punto donde corta por supuesto la gráfica lo podemos hallar igualando la función a 0, son los ceros de la función, pero ahorita por ejemplo podría aquí bajar, atraviesa este punto y luego tiene que bajar y subir para irse aproximando cada vez más hacia la asíntota horizontal. Ahora aquí veamos qué sucede en el caso cuando x tiende a 1 por la izquierda, porque digamos ahorita nosotros ya vimos lo que sucede por acá. Ahora tenemos que investigar para poder hacer la gráfica en el lado cuando x tiende a 1 por la izquierda. Recordemos que aquí estamos ahorita suponiendo que no tenemos esta gráfica, solamente llevamos construida esta parte y vamos a ver qué se obtiene, y debe de obtenerse el comportamiento que se muestra acá. Entonces vemos que x tiende a 1 por la izquierda, es esta parte de acá. Ya sabemos que eso significa que si x tiende a 1 por la izquierda, x menor que 1, pero valores cercanos a 1. De aquí tenemos nuevamente dos posibles desigualdades, x menos 1 menor que 0 o 1 menos x mayor que 0. En este caso nos vamos a quedar con el x menos 1, que aquí en este caso nos dice que ese x menos 1 pues va a ser un número que es menor que 0. Pero como está elevado al cuadrado, entonces el denominador va a ser un número positivo, pero muy importante, positivo y pequeñito. Por ejemplo, agarremos x igual a 0.99, es un numerito que cumple con la condición de que es menor que 1 y cercano a 1. Entonces aquí tendríamos 0.99 menos 1, eso nos da menos 0.01, ya sabíamos. Eso es lo que va a suceder cuando tomemos valores de x cercanos a 1 por la izquierda, y sería menos 0.01, estamos hablando de menos un centésimo. Cuando lo eleve al cuadrado, esto que es 10 a la menos 2 se convierte en 10 a la menos 4,
positivo. Entonces esto va a ser positivo. Olvidémonos por un momentito que x igual a 1 no se puede tomar porque aquí esto nos da división entre 0, solamente para que tengamos una idea de qué está pasando en el numerador. Si tomáramos por ejemplo x igual a 1, aquí tendríamos 8 más menos 2 por 1 al cuadrado, 8 menos 6. O sea, quiere decir que arriba, cuando tomemos valores cercanos a 1, vamos a tener valores que andan alrededor del número 6. Entonces tenemos 6 positivo dentro de números pequeñitos positivos. ¿Qué significa eso? Pues que la función en este caso, cuando x tiende a 1 por la izquierda, toma cada vez valores que son cada vez más grandes y más grandes. Esto me permitiría dibujar por lo menos en esta parte este pedazo de curva. Entonces nosotros acá en este caso pues diríamos que en la parte esta de acá tendríamos que si x tiende en este caso a 1 por la izquierda, si x tiende a 1 por la izquierda, entonces f de x en este caso va a tender hacia más infinito. Entonces eso me permitiría dibujar esta parte de la curva. Ahora, dado que nosotros ya sabemos que el único punto por donde atraviesa la gráfica es acá, pues aquí no nos queda más que completar la gráfica de esta manera, dibujando una curva como esta. Y estos puntos, este punto de acá y este punto de acá, pues en este caso lo podemos determinar fácilmente porque son justamente los ceros de la función. Entonces simplemente agarramos menos 2x cuadrado más 8 sobre x menos 1 al cuadrado y lo igualamos a 0. Pero ya sabemos que para que una fracción sea igual a 0, en este caso tenemos que hacer que el numerador sea igual a 0. Entonces tomamos menos 2x cuadrado más 8 igual a 0, despejamos y x es igual a más menos 2, que es justamente este punto. Recordemos que aquí está el origen, que cada división acá es de una unidad. Entonces aquí está el 2, el punto donde corta, y el menos 2 sería menos 1, menos 2 sería este punto. Ya con esos dos puntos podemos completar nuestra gráfica y ya tenemos ahí un esbozo de cómo es que luce la gráfica de la función. En este caso menos 2x cuadrado más 8 sobre x menos 1 al cuadrado. Siguiendo aquí con el tema, veamos esta gráfica. Vamos a hablar ahora de asíntotas oblicuas. Hasta ahorita hemos hablado de asíntotas verticales y asíntotas horizontales, pero fíjense, por ejemplo, si graficáramos x cuadrado menos x menos 6 sobre x menos 5, la gráfica que resulta tiene esta forma. Vean que aquí ahora la gráfica tiene un cierto comportamiento que se va acercando a una recta, pero ya no sucede como acá, por ejemplo, que se va acercando a una recta vertical, o cuando son asíntotas horizontales, como sucede acá, que la función se va acercando hacia esas asíntota horizontal. Aquí más bien la función se va acercando hacia esta recta. Estas son a lo que nosotros le llamamos asíntotas oblicuas, es decir, es lo que ocurre cuando nosotros tenemos una función y se va acercando a una recta que no es ni vertical ni horizontal. A esa recta a la cual se va acercando se le llama una asíntota oblicua. Vean que, por ejemplo, acá, en este caso, esta parte de acá se acerca a esta asíntota vertical, esta parte a esta asíntota oblicua, y aquí esta parte se acerca a esta asíntota oblicua y esta parte a esta asíntota vertical. Entonces vamos a ver cómo es que hacemos para determinar esas asíntotas y bajo qué condiciones es que van a ocurrir. Porque vean, por ejemplo, aquí estamos hablando de que nuestra función es x cuadrado menos x menos 6 partido x menos 5. Lo que sabemos es de que vamos a suponer, como dice acá, que nuevamente tenemos dos polinomios que están dividiéndose entre sí, nuevamente no hay factores comunes, y vamos a suponer que ocurre lo siguiente, que el grado de p de x, o sea, el del numerador, es precisamente 1 más que el grado de q de x. Esto es, como dice acá, si el grado de q de x, que es el denominador, es m, y el grado de p de x, que es el numerador, es m más 1, entonces la gráfica de f tiene una asíntota oblicua o inclinada. Aquí les copié nada más este pedacito aquí de la gráfica para que veamos que efectivamente este es el caso que se indica acá. El grado de p de x es 2. Y el grado de q de x, que q de x es el denominador, es 1. Entonces aquí se cumple precisamente. Si el grado del denominador es m, en este caso 1, y el grado del numerador es m más 1, en este caso 1 más 1 es 2, entonces la gráfica tiene una asíntota oblicua o inclinada. Entonces lo que vamos a hacer, en lugar de dar un recetario de cómo se construye o cómo se encuentran estas asíntotas oblicuas, mejor vamos a tratar de entender
cómo es de que podemos nosotros obtener esa asíntota oblicua. Recordemos que aquí en este caso pues vemos que la asíntota oblicua ocurre en y igual a x más 4. Veamos cómo podríamos obtener nosotros esa asíntota. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos el factor x menos 5. Vamos a efectuar la división de x cuadrado menos x menos 6 dentro de x menos 5. Aquí ya sea que ustedes lo hagan por la división larga que vimos en clase o también por la división sintética que también vimos en clase. Se recuerdan que si lo hacemos por división sintética es mucho más rápido el proceso y que por ejemplo si aquí voy a dividir dentro de x menos 5 en la división sintética tengo que colocar acá 5, siempre el signo contrario de lo que esté aquí agregándose a la x. Como aquí es menos 5, aquí voy a colocar el signo contrario que es 5. Si aquí fuera x más 5, aquí coloco menos 5. Entonces en este caso coloco 5, coloco los coeficientes del numerador, estando este ordenado de potencia mayor a potencia menor, y ya sé que si falta algún término le coloco 0. Entonces en este caso sería 1 por el x al cuadrado, menos 1 por el x y menos 6 por el término independiente. Entonces siempre recordando que hay que dejar aquí espacios para que no se nos vayan a confundir ahí los números. Y en la división sintética, se recuerdan, bajamos el primer numerito que es un 1, multiplicamos 1 por 5, eso nos da 5, sumamos menos 1 más 5 nos da 4, multiplicamos 4 por 5, eso nos da 20 y sumamos menos 6 más 20, 14. Recordemos que esto significa entonces que este x cuadrado menos x menos 6 sobre x menos 5 lo podemos escribir de la siguiente manera, como 1, que en este caso estaría multiplicado por las x, más 4, o sea, sería x más 4, y luego sería más 14 dividido x 5. Si nosotros hubiéramos hecho la división, digamos, la división larga, lo que hubiera pasado si ustedes hacen eso, es de que a la hora de nosotros escribir acá x cuadrado menos x menos 6, y aquí hubiéramos dividido dentro de x menos 5, por ejemplo, nos hubiera quedado x cuadrado dentro de x, nos queda x por x da x al cuadrado, menos 5 por x nos da menos 5x, luego hubiéramos hecho la resta, x cuadrado menos x al cuadrado nos hubiera dado 0, menos x menos menos 5x es menos x más 5x, eso nos hubiera quedado 4x, hubiésemos bajado entonces en este caso el menos 6, y decimos 4x dentro de x, nos queda en este caso más 4, queda 4 por x que va a ser 4x, y 4 por menos 5 va a ser menos 20, hacemos la resta, 4x menos 4x nos queda 0x, y menos 6 menos menos 20 es menos 6 más 14. Entonces, tal como vimos en clase, eso significa que nosotros podemos escribir, se recuerdan que en clase habíamos hecho unos trabajado con colores para hacerlo más fácil, que lo vamos a repetir acá. Vamos a borrar esta parte, el x menos 5 lo vamos a colocar así en color rojo, aquí x menos 5, y digamos que colocamos el resto, que en este caso es, o el residuo, que en este caso es 14, lo colocamos así en color verde, por ejemplo, y entonces ya sabemos que en este caso la fracción x cuadrado menos x menos 6 sobre x menos 5 lo podemos escribir como esto que aparece acá, que es x más 4, que es lo mismo que obtendríamos acá, 1 y 4, como estamos dividiendo un polinomio de grado 2 dentro de un grado 1, aquí debe quedar una cosa de grado 1, entonces aquí nos queda el x más 4 acá, y luego pues ya tendríamos aquí el menos 14, o perdón, el 14 que sería acá, esta parte de acá, y el x menos 5 que está acá, que estaría acá. Entonces aquí es donde nosotros podemos observar qué pasa cuando x es muy grandota. Pues cuando x es muy grandota, 14 sobre x menos 5 es un factor que empieza a hacerse muy pequeñito, despreciable, comparado con x más 4. Póngale un valor numérico, por ejemplo, supónganse 1.000.000. Tengo 1.000.000 menos 5, 14 sobre 1.000.000 menos 5, esto es casi 0. Mientras que 1.000.000 más 4, pues sigue siendo casi 1.000.000. Entonces vemos acá que cuando la x es muy grandota, cuando x tiende a infinito, este término, el 14 sobre x menos 5, tiende a irse a 0, y el término que predomina es el término lineal.
Eso nos ocurre tanto si x tiende a infinito o a menos infinito. Si hacemos que x tienda a menos infinito, por ejemplo, ahora supongamos que fuera menos 1.000.000, menos 5 es casi que menos 1.000.000, 14 sobre menos 1.000.000 nuevamente vuelve a ser despreciable, y aquí tengo menos 1.000.000 más 4, casi menos 1.000.000. Entonces vemos de acá que para valores muy grandes, tanto más infinito o menos infinito, muy negativos, prácticamente esta fracción la podemos despreciar, y lo que nos queda acá, esta va a ser la recta que va a ser en este caso hacia la cual va a tender la función para valores de x muy grandotes o valores de x muy pequeños. Entonces así es como determinamos en este caso las asíntotas. Simplemente efectuamos la división, ya sea división larga o división sintética, como ustedes quieran, pero al final lo que vamos a obtener entonces va a ser las ecuaciones de las rectas, que nos van a dar en este caso cuál es el comportamiento hacia el cual tienden las funciones. Ahora, noten que en este caso x cuadrado menos x menos 6 sobre x menos 5, pues aquí de la gráfica que ya tenemos, vemos que ni se refleja respecto del eje y, ni por supuesto si rotamos respecto del origen, vamos a obtener la misma gráfica si rotamos 180 grados. Eso significa que esta función no tiene paridad. Por supuesto, eso lo podemos determinar analíticamente. Si f de x es x cuadrado menos x menos 6 sobre x menos 5, y sustituimos x por menos x, aquí nos va a quedar menos x al cuadrado menos x menos 6, aquí en lugar de x menos 5, menos x al cuadrado es x al cuadrado, menos me da más x, copio el menos 6, aquí tengo menos x y menos 5. Si comparamos esto con esto, pues vemos que efectivamente el numerador es distinto, el denominador es distinto, o sea que no es igual a f de x, y por supuesto esto que está acá no es el negativo de esto. Aquí tenemos x cuadrado y aquí x cuadrado, aquí sí cambia de signo, acá y acá, pero el primero no cambia de signo, y en el denominador cambia de signo, el x cambia de signo, pero el menos 5 no. Entonces no es ni f de x ni f de menos x. Por lo tanto, pues otra vez tendríamos que hacer el análisis completo para ver cómo ocurre o qué ocurre en este caso. Podemos también preguntarnos si la gráfica en este caso de la función atraviesa o no a la asíntota oblicua. Aquí hay que tener cuidado porque las gráficas pueden engañarnos. Hay veces que dependiendo del intervalo que grafiquemos, de repente, por ejemplo, pudiera suceder que pareciera que la gráfica no va a atravesar, pero de repente sí atraviesa más adelante y luego regresa a la asíntota horizontal. Entonces hay que tener cuidado ahí. Lo mejor es, por supuesto, lo analítico. Entonces vamos a ver si esto atraviesa a esta recta oblicua. Eso, si ocurriese, tendríamos que encontrar entonces que hay un punto de intersección entre la gráfica de x cuadrado menos x menos 6 partido x menos 5 y esta recta, ya sea que ocurriera por acá o que ocurriera por acá. Entonces igualamos las dos ecuaciones, x cuadrado menos x menos 6 sobre x menos 5 igual a x más 4. Tenemos que x cuadrado menos x menos 6 es igual a x más 4 por x menos 5. Efectuamos este producto, es x al cuadrado menos x menos 20. Cancelamos aquí x cuadrado con x cuadrado, menos x con menos x, y tengo menos 6 igual a menos 20 o 6 igual a 20. Luego llego a una contradicción y por lo tanto yo ya sé que la gráfica no la atraviesa. Entonces aquí eso me dice que no hay otra posibilidad. Si no la atraviesa, la función en este caso tendría que ser, cabe la posibilidad, ya sea como se muestra acá, que es como ocurre, que se vaya aquí por el lado de aquí arriba, y como no la atraviesa, pues la única posibilidad es que esta parte no vaya para abajo, porque si va para abajo significa que entonces sí la va a atravesar. Entonces no hay otra posibilidad más que esto atraviese hacia arriba. Pero también podría ocurrir la otra posibilidad, que no ocurre, ¿verdad? Que no atraviese y entonces la gráfica viniera así y bajar acá. Ahí tenemos un caso donde no atraviesa la línea oblicua en ningún lado, pero la función se va para abajo, acá. Entonces aquí podemos determinar cuál de estas es correcta, investigando qué sucede cuando x tiende a 5 por la derecha. Entonces si x tiende a 5 por la derecha, sabemos que eso significa que x es mayor que 5 o que x menos 5 es mayor que 0. Entonces el denominador es positivo y ya sabemos que es pequeñito. O sea, recordemos que por ejemplo si agarramos un número como x igual por ejemplo 5.1 que cumple con esto, tendríamos 5.1 menos 5, eso me da 0.1, es un número positivo.
Olvidémonos por un momentito que 5 no es un valor posible por la división entre 0 y solo hagamos cuentas rápidos. Si le tomamos 5, aquí esto va a ser 25 menos 5, eso es 20, 20 menos 6, 14. Es un número aquí, entonces cuando tomemos valores de x cercanos a 5.1, arriba se va a aproximar más o menos a 14. Entonces tengo 14 positivo dentro de un número pequeñito, eso me da un número muy grande, positivo. Entonces no hay de otra, tiene que irse esto hacia infinito, acá, y como no debe atravesar la gráfica de la recta de esta asíntota oblicua, no hay más que tiene que venir acá, en algún punto tal vez bajar como acá y luego irse para allá. Y ya, como ven, podemos analizarlo de esa manera. Dado que la gráfica no tiene en este caso simetría, pues vamos a tener que investigar qué pasa de este lado. De este lado podría ser que la gráfica, como no va a atravesar a la recta oblicua, podría ser que viniera acá y esto se fuera hacia arriba. Eso podría ser una posibilidad. Vemos que no ocurre eso, más bien va para abajo. Para tener una idea, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, encontrar qué valores corta la gráfica al eje X. Eso simplemente ya sabemos que lo que tenemos que hacer es igualar el numerador a 0. Al igualarlo a 0 obtenemos que los puntos de intersección son 3 y menos 2. Y el menos 2 está acá, más o menos por acá, y el 3 está por acá. Por aquí intersecta la gráfica. Entonces definitivamente no puede ir para allá, tiene que ir para acá, de esta manera, para que la gráfica no corte a la asíntota oblicua y o sea, no la atraviese, y para que se cumpla que la gráfica corta aquí en menos 3, perdón, en 3 y en menos 2. Ahora, claro, también otra opción sería verificar esto. Podemos verificar qué pasa si x tiende a 5 por la izquierda. Si x tiende a 5 por la izquierda, estamos hablando de valores x que son menores que 5, o sea que ahora x menos 5 es menor que 0. Entonces estoy hablando que el denominador es un número pequeñito y negativo, como vemos acá. Olvidémonos nuevamente por un momento que x igual 5 no es posible, solamente para tener una idea de más o menos de qué orden son los valores que tenemos acá. Y en el numerador, si hacemos que x valga 5, pues ya vimos que aquí arriba va a ser 14 positivo. Entonces arriba es positivo, abajo es negativo, pero muy chiquito. Entonces esto nos va a dar un cociente muy negativo. Quiere decir que cuando x tiende a 5 por la izquierda, f de x tiende a menos infinito. Ya con eso, con saber que esto va para acá, pues ya prácticamente no hay otra posibilidad. La gráfica tiene que venir acá, ya conocemos estos valores donde cruzan, entonces sube y baja y luego se va por acá, sin nunca atravesar en este caso a la recta oblicua. Finalmente, vamos a ver qué sucede cuando tenemos una gráfica con agujero. Han visto que ahorita siempre que hemos trabajado, por ejemplo, la información que nos dan aquí en la diapositiva 9, vamos a buscarla por acá. Por ejemplo, para las asíntotas verticales siempre nos dicen que supongamos que los polinomios p de x y q de x no tienen factores comunes. Veamos ahora un ejemplo donde sí tienen factores comunes para ver cómo lo vamos a trabajar. Entonces vamos a considerar en este caso una gráfica pues, que va a tener un agujero. Aquí nos piden graficar la función x cuadrado menos 2x menos 3 sobre x cuadrado menos 1. Vemos que en el caso del numerador se puede escribir como x más 1 por x menos 3. Se puede factorizar de esa manera. Y el denominador, que es x cuadrado menos 1, se puede factorizar como x más 1 por x menos 1. Entonces vamos a cancelar el factor x más 1 de arriba con el de abajo, pero hay que tener mucho cuidado. Los vamos a cancelar, pero vamos a suponer entonces que al momento de efectuar la cancelación, esto que nos queda acá va a ser válido para x que sean distintos de menos 1. Esto aquí es muy importante. Fíjense que, por ejemplo, si la x yo le doy un valor distinto de menos 1, supónganse, por ejemplo, menos 0.99, tengo menos 0.99 más 1, eso me va a dar 0.01, que también abajo va a ser 0.01. Entonces yo tengo arriba un número distinto de 0 dividido dentro del mismo. Entonces eso ya sabemos que siempre nos va a dar 1.
Lo que tenemos que tener cuidado es de que si colocáramos x igual menos 1, aquí tendríamos menos 1 más 1 que es 0 y también tendríamos 0 aquí abajo. Pero 0 de entre 0 es una forma indeterminada, como se le conoce en matemática. Es una función, es una forma que ustedes van a investigar y van a estudiar en cálculo 1. Entonces aquí básicamente lo que tenemos que recordarnos es que sabemos que cuando tomamos un número distinto de 0, positivo o negativo, y lo dividimos dentro de sí mismo, siempre nos va a dar 1. Lo que no podemos es decir que 0 entre 0, por ejemplo, es igual a 1. En realidad el valor que vaya a tomar va a depender de varios factores que ustedes van a estudiar en cálculo 1. Entonces la idea es, puedo cancelar estos dos factores, me queda x menos 3 sobre x menos 1, pero tengo que indicar que esta expresión es válida para x distinta de menos 1. Vean que a pesar de que aquí yo puedo meter x igual menos 1, porque aquí no tendría división entre 0, no puedo colocarlo, no puedo incluir ese valor porque lo eliminé aquí arriba, aquí en esta parte, pero bajo la suposición de que las x que yo tengo acá son números distintos de menos 1. Entonces nos queda x menos 3 sobre x menos 1 para x distinto de menos 1. Esa es la gráfica, tal como quedaría, ¿verdad? Pero nuevamente, pues nosotros la idea es tratar de llegar a esa gráfica a partir de nuestros análisis. Aquí, nuevamente, volvemos a hacer uso de la diapositiva 9. Ya sabemos que en este caso, para determinar las asíntotas horizontales, eso lo hacemos ya cuando los polinomios p de x y q de x no tienen factores comunes. Eso es lo que ya pasó aquí. Aquí ya no hay factores comunes, pero recordándonos que x debe ser distinto de menos 1. Como decíamos, a pesar de que aquí lo puedo yo sustituir, no lo puedo hacer porque inicialmente nosotros teníamos aquí un factor x más 1 y x más 1 que cancelamos. Pero sí cumplimos ahorita con la condición de que tenemos dos factores, un numerador y un denominador, que son en este caso ya sin factores comunes. Entonces buscamos dónde el denominador se hace 0. En este caso se hace 0 cuando x vale 1. Entonces ya sé que eso me permite a mí trazar mi asíntota vertical x igual 1. Luego aquí estamos en el caso donde el numerador y denominador tienen el mismo grado. Ya habíamos visto que si el grado de p de x y el grado de q de x es el mismo, entonces la asíntota es y igual a n sobre bm. En este caso a vale 1, a sub 1 vale 1, b sub 1 vale 1. Entonces la asíntota debe ser 1 sobre 1, o sea y igual 1. Entonces ya con eso yo atrazo estas dos asíntotas. Y ahora lo que me queda es determinar si la gráfica va, por ejemplo, así, de esta manera, por ejemplo, o si de repente la gráfica viene acá y atraviesa la asíntota y luego se va para acá. Tenemos que determinar eso. Entonces, para comenzar, vemos si existe la posibilidad de solamente trabajar un lado. Aquí prácticamente esto me dice que no, ¿verdad? Porque tenemos las asíntotas aquí, la vertical corrida en x igual 1, entonces acá pues definitivamente no vamos a obtener que la mitad izquierda se va a reflejar en el lado derecho, o que si rotamos respecto al origen va a quedar la misma gráfica, pero igual podemos hacer el análisis analíticamente. Agarramos f de x igual a x menos 3 sobre x menos 1, sustituyo x por menos x, me queda menos x menos 3, aquí me queda menos x menos 1, tengo un factor común que es menos 1, arriba y abajo, entonces cancelando me queda x más 3 sobre x más 1. El x más 3 sobre x más 1 ni es f de x, ni tampoco es el negativo de f de x, o sí, aquí hay que corregir, aquí hay un pequeño error, ahorita me di cuenta, no es ni f de x, ni tampoco es el negativo de f de x, por lo tanto no tiene paridad. Luego podemos investigar si esta función atraviesa a la asíntota vertical, para que eso nos dé una guía para saber si por ejemplo esto va a subir y va a pasar por acá, o para ver si esto va por acá y luego atraviesa por acá. Eso nos va a dar una idea de qué está pasando. Entonces simplemente agarramos x menos 3 sobre x menos 1, lo igualamos a 1 para ver si existe ese punto. Ya sabemos de aquí de antemano, pues la gráfica sugiere que no, pero aquí lo vamos a obtener analíticamente. Aquí nos queda que x menos 3 sobre x menos 1 igual a 1, equivale a x menos 3 igual a x menos 1, cancelamos las x, cancelamos los signos menos y llegamos a que 3 es igual a 1, que ya sabemos que es una contradicción, por lo tanto ya sabemos que la gráfica no va a atravesar a la recta horizontal.
perdón, a la asíntota horizontal. Luego podemos determinar si en qué puntos, si es que existe, va a cortar la gráfica, en este caso al eje X. Simplemente hacemos que f de x sea igual a 0 y hacemos que para que una fracción sea 0, el numerador tiene que ser 0. Entonces nos queda que x menos 3 es igual a 0 o que x es igual a 3. Eso ya nos da este punto. Y ya prácticamente con eso, sabiendo que la gráfica de la función no atraviesa la asíntota horizontal, prácticamente ya podemos construir esta parte, solamente con conocer este punto, porque aquí no hay otra opción. Esto tendría que irse acercando a 1 por acá, y esta parte tendría que ir para acá, no puede ir para arriba, o sea, no podría haber una cosa como que bajara y luego subiera, porque si bajara y subiera, por un lado significaría que entonces que hay dos puntos donde la gráfica de la función corta, pero sabemos que solamente hay uno, nada más, x igual 3, entonces no hay otra posibilidad que esto venga y baje de esta manera. Ahora, para el caso de acá, de esta parte, pues nosotros podemos determinar dónde la función corta el eje vertical. Simplemente agarramos x igual a 0 y lo sustituimos. F de 0 nos da 0 menos 3, que es menos 3, sobre 0 menos 1, que es menos 1, me queda menos 3 sobre menos 3, eso nos queda 3 acá. Entonces la gráfica debe pasar por acá. Entonces no hay de otra. La función acá, la gráfica, no puede ir para abajo acá, porque entonces estaría atravesando la asíntota horizontal, tiene que ir hacia arriba, y acá no podría bajar, por ejemplo, y subir, porque ya sabemos que la gráfica nunca intersecta a la asíntota, entonces no queda de otra, tiene que irse de esta manera. Y aquí recordamos que en x igual menos 1 nosotros tenemos ese punto excluido. Entonces acá, si nosotros valoráramos x igual menos 1, que aquí sí se puede, pero por la definición de la función no, pero si lo valoráramos, en x igual menos 1 tendríamos menos 1 menos 3, eso nos daría menos 4, y menos 1 nos daría menos 2, tendríamos menos 4 sobre menos 2, que es 2. Eso quiere decir que este punto que está acá es el punto menos 1, 2, pero como debe de quedar excluido, porque ya sabemos que x debe ser distinto de menos 1, aquí vamos a dejar vacío. Entonces con esto terminamos los ejemplos de funciones racionales. Noten que a diferencia de lo que hicimos en clase, que era para que ustedes tuvieran una idea intuitiva, aquí prácticamente no hemos hecho para nada uso de tablas. En todos los ejercicios que vemos acá no hay ni una sola tabla. Lo más que hemos hecho para terminar de entender es suponer algún valorcito de x, pero solamente para terminar de entender la idea, pero en realidad ni siquiera esto es necesario. Podríamos nosotros simplemente por pura lógica, viendo los valores que estamos considerando, podríamos deducir cuál es el comportamiento, pero podemos utilizar esto como una pequeña ayuda. Entonces con esto pues concluimos este video y espero que aunque es un poquito largo, les ayude a ustedes. Ok chicos, nos vemos ahí en la universidad.